Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán y los seguidores de la página Cultura Medicinal en Facebook y en YouTube sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador y también en todo el mundo, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en protección, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas ante el Padre Celestial, para que podamos implorar e invocar su santa misericordia y que nos admitan como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta valiosa y grandiosa oportunidad. El hombre, el ser humano, está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Romanos 12:12. En quietud y en confianza, constante en la tribulación, perseverante, constante en la tribulación, perseverante en la oración. Hay un detalle muy interesante que vale la pena tenerlo presente para que nos demos cuenta que toda enfermedad en la vida tiene curación. Y es una recomendación que nos da un premio Nobel en física, el doctor Sir William Thomson, cuando nos dice que la ciencia, oigan qué forma más bella de decir estas verdades, la ciencia está obligada por ley eterna del honor, no ley de un ratito, por ley eterna del honor, a afrontar sin temor alguno todo tipo de problema que le sea dado toda vez que se le presente honradamente. En esto vale la pena hacer este inicio de programa. ¿Por qué existe la expresión tratamiento de por vida? En primer lugar, porque quizás no hay mayor interés en darle una buena ayuda a la gente. En segundo lugar, no hay un verdadero trabajo de investigación. Tercero, hay que seguir una rutina, que como así nos enseñó el maestro, esa es la continuidad que tenemos que darle a eso nosotros. Pero viene la pregunta: ¿cuándo comienza la verdadera curación en cualquier caso de enfermedad? En un paciente, cuando se le comienza a dar tratamiento. ¿Es esa la más grande respuesta? La enfermedad comienza a ser aniquilada, eliminada, cuando se detecta cuál es el origen, cuando se conoce cuál es la causa que está atacando ese cuerpo humano. Y eso es tan así, para hacer la figura, que si nos avisan que no pasen por tal esquina, que ahí parece que no están las cosas bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No irnos en esa dirección, cambiar la dirección. Pensemos en esto.
alternativa de solución se llama eso. Entonces ya el problema que está ahí ya no nos va a tocar a nosotros. Nos vamos a liberar de esa situación. Así es la salud. La salud es una especie de un ladrón que no solo nos roba la salud, también nos roba felicidad, nos roba tranquilidad, nos roba dinero, porque hay que gastar dinero por puro gusto en lo que no se mejora. Entonces, vale la pena recordar, y un gran abrazo en esa gran posteridad al doctor Hipócrates, padre de la medicina, que nace en el año 360 antes del Señor Jesucristo. Pero vean qué enseñanza más linda la de él. Y a mí sí me gusta seguir al doctor Hipócrates, porque son direcciones hacia la verdadera curación. Dice el doctor Hipócrates: en ningún caso mandar tratamiento si antes no se tiene diagnóstico. En ningún caso mandar tratamiento si antes no sabemos qué es lo que estamos tratando o qué es lo que vamos a tratar. Por eso es bueno que aprendamos del doctor Hipócrates. De pedacito en pedacito uno va avanzando, y como les he dicho en otras veces, sobre lo ya aprendido hay muchas cosas más que se siguen aprendiendo. Esas son las bellezas del conocimiento. La vida está en el conocimiento. Si se detecta la enfermedad en su origen, que eso se llama ley de causa y efecto, nada surge de la nada, todo tiene un origen, pues la verdad es que no cuesta curar. Pero si nosotros creemos que adivinando, especulando vamos a curar, nunca vamos a encontrar una respuesta favorable para el paciente. El asunto es encontrar la causa. Si esa causa la descubrimos, ojo, si esa causa lo descubrimos aún antes de mandar el tratamiento, ya la gente comienza a ver su cambio benéfico. ¿Por qué me atrevo a hacer con los pacientes que llegan delicados la prueba de los 10 minutos? Casos en que la condición es delicada, está agudizada, hacemos la prueba con 2 cápsulas del tónico cerebral y le hacemos ver al paciente y a sus acompañantes que en 10 minutos vamos a hacer la pregunta que cómo se está sintiendo en ese momento, pero que hay una lucha grande que le toca hacer a uno, porque el paciente regularmente por la enfermedad está como adormecido. Hay que aprender a ser observadores. Y regularmente alguna gente dice: yo me siento igual, yo no siento ningún cambio. Pero eso no es ninguna verdad, porque la medicina natural, que es la medicina de Dios, en naturopatía homeopática, desde que uno la trae comienza a hacer el cambio. Y ahí vamos viendo esas realidades del conocimiento puesto en práctica. Y cuando la gente va detectando su beneficio favorable, ¿qué quiere decir eso? Que Dios ha hablado, que Dios está diciendo que si la gente cumple con verdadera fidelidad, con verdadera fe, el seguimiento de su tratamiento, esa es una curación verdadera. La enfermedad no comienza a curarse cuando se da el tratamiento. La enfermedad comienza cuando se hace el diagnóstico y se detecta cuál es el problema. El diagnóstico que nosotros hacemos, gracias a Dios que me permite haber encontrado esa respuesta, es aquel que nos hace respetar las enseñanzas de la medicina antigua, cuando ellos, entre otras cosas, dicen
que hay que mandar tratamiento para todo el organismo, no en el detalle, con un mismo remedio. Otra expresión, nadie cura a nadie. Cada quien se cura a sí mismo. Entonces recuerden esto, el diagnóstico es importante, porque ahí comienza la curación. Salmo 119, versículo 17. Abre mis ojos, Señor Dios del universo, para contemplar las maravillas de tus enseñanzas. Oigan qué expresión más bella. Pero hay que saber adentrarse a ese camino del conocimiento sagrado para poder hablar de ello. No basta en una repetición, en una lectura, y decir que la Biblia dice. Yo tengo que hacerlo sentir, yo tengo que comprobarlo y demostrarlo. Doy gracias a Dios. El caso de doña Josefina. Qué increíble sufrimiento. Pero a veces, como dicen los médicos de la antigüedad, en una enfermedad de esa que llaman crónica, no es que sea crónica, la llaman así o lo hacen así. Tantos años sufriendo de dolores, inflamaciones, quién sabe si hasta de ácido úrico en sus rodillas. Pero parece que el viernes me llamó. Qué lindo es oír esa alegría en el cambio positivo en las personas enfermas. Y me dice, doña Josefina, ayer, miren qué belleza de quererse atender con total puntualidad y completo seguimiento al caso. Me siento bien, ya terminé ayer. Quiero hacer la segunda parte. ¿Y cómo se siente? Le pregunté, viéndome ella dicho que se siente bien. Yo me siento excelente. ¿Y qué le pasaba a doña Josefina? Sufriendo esos grandes dolores, dificultad de movimiento. Había un elemento que le ayudaba a ella para poderse mover y mantener su equilibrio, como era el apoyo en un bastón. Pero ¿qué sucede? Ya no lo está usando. Por eso les he dicho, ahora lo repito y de ese modo se comprueba que el caso de articulaciones en rodillas, su origen no está ahí. Por eso es bonito manejar principios de los grandes médicos de la antigüedad. En este caso el doctor Hering, un gran médico alemán, que él nos dice se cura de arriba para abajo, de cabeza a los pies. Y esto que es bien verdadero, se cura de adentro para afuera. Y este también es importantísimo, gracias doctor Hering por enseñarnos. El síntoma se toma en el orden inverso al que he llegado. Hay un caso común que lo tomo de ejemplo. La gente se queja de dolor en lo que le dicen la rabadilla, la espalda baja. Y los expertos dicen que es el nervio ciático. Es cierto, está tocando el nervio ciático, pero no es condición primaria de enfermedad en el nervio ciático. ¿Cuál es lo contrario a lo que está atrás, adelante? Ese problema en rabadilla, su origen está en mal funcionamiento digestivo, y esto nos refleja que hay una tremenda acumulación de masas fecales en adherencias en las paredes intestinales, y eso hace que el intestino por su parte de encima se abulte y está contaminando el nervio ciático. Y aquí viene esto delicado, el síntoma se toma en el orden inverso al que ha llegado. El nervio ciático tiene lo que se llama la vena ciática, que va de la espalda baja hacia la punta de los dedos de los pies, especialmente en el dedo gordo. El dedo gordo es el gran avisador de lo que está pasando y se manifiesta con una punzada, con un piquetazo en esos dedos. La gente nos explica a qué se debe eso, y no es falta de vitaminas, es una disfunción que hay que saberla encontrar y hay que saberla corregir. Entonces, eso que está sucediendo con el nervio ciático, fácil es ubicarlo, pero no saber cuál es la razón que está afectándole, porque no es fuerza de él,
sino que el intestino grueso que lo está contaminando. Por eso esa vena ciática que pasa por las rodillas, en su tránsito, va depositando toxinas en esas articulaciones. Y a medida que eso se acumula, eso nos va dañando más y mucho más. Veamos la frase del doctor Hering, médico alemán. El síntoma se toma en el orden inverso al que he llegado. Si las rodillas están abajo de la cintura, ¿cuál es su parte contraria? Arriba. Ahí viene el origen de ese problema en las articulaciones, que con toda facilidad dicen que ya no tiene cura, que es tratamiento de por vida. Y aquí está el ejemplo en doña Josefina. ¿Cómo es que por tanto tiempo sufriendo ese dolor, esa dificultad? Porque esto da también estados depresivos, tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, la baja autoestima, pérdida del ánimo. Pero ¿qué sucede? Ese tono de voz que escuché este día viernes en doña Josefina, qué alegría. Y realmente yo les digo una cosa, que el más grande alegre soy yo, porque mi misión no es que me reconozcan a mí como alguien que tiene un conocimiento para encontrar la respuesta curativa que necesita el paciente, sino que mi propósito es que la gente mire a Dios, se encuentre con Dios, porque el que cura es Él, tal como lo dice el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo. Solamente que el que me envió, Él es el único dador de todo bien. Ahí está bien claro, no hay donde perderse. Y sin embargo, hay una frase que dice: quien con una luz se pierde. La luz no deja de estar ahí, pero quizás la gente cierra los ojos para no ver la luz, y por eso no saben cómo actuar. San Marcos 4:22, para que vean que todo tiene curación. Todo tiene origen, todo tiene curación. No hay nada escondido que no tenga que ser descubierto, ni ningún secreto que no tenga que ser revelado. Y como dice la enseñanza, no hay nada escondido bajo el sol. Todo se conoce. Toda enfermedad tiene origen, toda enfermedad tiene curación. No es cierta esa frase, tratamiento de por vida. Hay aquel que la oye y la acepta. Como les he contado el caso de esa señora, 30 años tomando antihipertensivos. Y miren qué forma de presentar su caso. Me dice la estimada paciente: no hay ninguna parte en mi cuerpo que no me duela. Oigan, qué tristeza. Y cuando yo le mido la presión, siempre sale alta. ¿Y por qué la presión no la controlan dando tanto antidepresivo? Porque la realidad es que su origen no está ahí. Y aquí lo ubican en el corazón. Y dicen que es problema en el corazón. Por eso les digo yo que para ejercer medicina hay que tener conocimiento sagrado, de filosofía y de psicología, de numerología. Y como dice ese grande en el conocimiento, el doctor Albert Einstein, hay que saber de mente intuitiva. Eso es clave para curar. Eso es contacto directo con Dios. Entonces, si nosotros, ante los casos de la hipertensión arterial sanguínea, estamos tragando esos medicamentos, como dicen nuestros maestros, todo medicamento es carga de veneno a la sangre. Y hay que saber por qué eso es así, no solo decirlo. El origen de la presión alta no está en el corazón. Por orden de Dios, el corazón es la parte orgánica más perfecta que Él ha puesto en cada uno de nosotros. El corazón por sí solo no duele, no se enferma. Nadie se muere directamente del corazón.
¿Por qué se agranda el corazón? Es bueno que le pregunten a los especialistas en la rama del corazón por qué se agranda. Yo les he preguntado cuando los pacientes llegan con sus placas, aun cuando estoy en congreso con médicos que con una forma tan grande que adornan su currículum, su hoja de vida, yo les pregunto por qué se agranda el corazón y dan respuestas que ni por cerca, que cuando se hace ejercicio. Si es que eso ya se sabe comúnmente, como disfunción, por qué se agranda el corazón. Eso es lo que hay que saber. Pero el corazón por sí solo no duele ni se enferma. Las arritmias cardíacas, ¿por qué se dan? Por una disfunción en el cerebro. Ese es el problema. Ya sea una taquicardia, bradicardia, braquicardia. Ahí están los problemas que hay que saber que corregir. Yo recuerdo el caso recientemente aquí en El Salvador, que una doctora llega al seguro, se encuentra con un grupo de médicos que tenían una reunión de conversación alegre y les dice la doctora, ayúdenme, no me siento bien. ¿Qué sucedió con la atención de esos médicos? Ninguno le prestó atención. Y la doctora se murió. ¿Qué sucedió ahí? Un infarto al miocardio. El miocardio es el músculo que le ayuda al corazón a bombeo de la sangre al cerebro. Pero hay que recordar que eso de tanto uso que es a diario y muy frecuentemente, también va perdiendo energía. Entonces hay que saber cómo cuidarlo. Por eso la presión alta, recuérdense de esto, su origen no está en el corazón. Y ahí van a pasar 5, 20, 30 años tomando las pastillas. Y no van a mejorar. Ezequiel 47, ahí está la curación, cuando ya se usa la medicina de Dios que se llaman remedios. Su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Y Dios califica la medicina que a nosotros nos toca ejercer. Le da su verdadero nombre. En Eclesiástico 38, versículo 4. Y Dios pone los remedios en la tierra para la salud de los pueblos. Lo dice claramente que es para la salud de los pueblos. Y aquí viene la recomendación que Dios deja ir ahí. Y el hombre prudente no lo rechaza. El hombre obediente no lo rechaza. Eso es lo que quiere decir. Apocalipsis 22:2. Y Dios hace brotar las plantas de la tierra para la salud de los pueblos. Ahí vamos todos. De ahí no se escapa nadie. El que se quiere escapar, él solo se va a dar su libre albedrío. Y el libre albedrío es como una cascarita de plátano, en que creyendo que nosotros vamos a ejercer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, solo encontrarnos con más enfermedad y con más daño. Porque una enfermedad con la ingesta de tanto químico ya no es la misma después de 2, de 5 años en adelante. Ya produjo otros efectos colaterales. Ahí tenemos que ver cómo cuidarnos de verdad. Y por eso es bueno hablarle a Dios. Ahí está un mensaje en la primera carta a los tesalonicenses. Y veo que no le hacen caso a esto, todos los que dicen que andan hablando de la Biblia. Escudriñalo todo. Retiene lo bueno. Desecha lo malo. Ahí está donde vamos midiendo la verdad de las cosas positivas versus las cosas negativas. Y Dios nos pone en ese camino de luz, porque Él a todos, completamente a todos, nos da los dones, nos da las virtudes, nos da las cualidades. En todos nosotros, Dios pone una condición bien interesante, que es la función más dinámica que tiene la mente. Y las cosas están en la mente, como dicen los que saben. Nada de lo que ha sido materializado ha dejado antes de ser pensado.
Si nosotros nos encontramos con esa función importantísima de la mente que es, como dice el filósofo francés René Descartes, pienso, luego existo. El pensamiento es la clave para la comunicación con Dios sin tanto estilo, sin tanta palabrita bonita, sin tanta oración especial. La oración más especial es aquella que usamos en nuestro propio vocabulario, pero saliendo desde el corazón, como dice la enseñanza. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Usemos el pensamiento para hablar con Dios, como decir el caso de Ana Guadalupe Fuentes. Fíjense qué caso más triste. 34 años de edad, y cuando llega con nosotros, yo le voy a entrar con el apoyo de un bastón, pero no le servía mucho el bastón porque se le veía la forma de pérdida del equilibrio. Pero ese mismo día que estuvo con nosotros, por eso bien dice la enseñanza, hechos no palabras, res non verba. Como dice el doctor Hahnemann, ese gran médico padre de la homeopatía, la curación tiene que ser pronta, suave, no perjudicial y duradera. Después de que hicimos la prueba los 10 minutos con Lupita Fuentes, con 2 cápsulas del tónico cerebral, yo siempre a los 10 minutos les pregunto cuál cambio sienten ellos. Bueno, y el cambio se fue dando tan grande que le hice un video, Lupita, de 10 minutos. Ella misma lo dijo. Vaya, ustedes se dan cuenta de lo que están viendo este video, que tengo más de 10 minutos de estar parada aquí y no me he apoyado en el bastón. Esa es la realidad curativa. En el caso de doña Josefina, para que vean esto, los que sufren de artritis hasta reumatoideo de ácido úrico. El ácido úrico le da la urea, una toxina que acumula el riñón, y cuando no puede eliminar los líquidos los manda para abajo. Ahí se van depositando. Pero el problema en la artritis más que todo lo da mal funcionamiento digestivo, y por eso es bueno que recordemos estos datos, estos valores. Son 3 veces al día como máximo normal que tenemos que estar en la eliminación de las heces. Tenemos que ver la cantidad. Hay momentos en que la gente expulsa las heces como que tiene fábrica ahí adentro, a manera de pelotitas o de fibras delgadas. Pero hay que saber por qué está pasando eso de las pelotitas y de las fibras delgadas. Las adherencias de masa fecal en las paredes intestinales han estrechado, han reducido el diámetro del orificio del recto. Ahí salen las pelotitas. El otro es la consistencia. La consistencia en las heces no son duras como la gente equivocadamente muchos creen. Tienen que ser blandas. ¿Por qué son blandas? Porque el intestino grueso, que mucha gente le dice el colon, pero son 4 formas de colon, tiene que ser húmedo. Y esa humedad es la que facilita la salida de las masas fecales. Si así lo estamos trabajando, vamos a estar bien. Pero si la consistencia de las heces es dura, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay resequedad bucal y resequedad en el intestino. Por eso cuidémonos de verdad siguiendo a Dios. Nuestra dirección, 31 calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador. Nuestros teléfonos para que puedan obtener mayor información sin ningún compromiso: 2323-8016, 2262-8702, 7990-0550. Para ese servidor, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, ha sido un gusto compartir con ustedes este mensaje. Y como un estudioso de la sabiduría sagrada, pido al Dios de los cielos y de la tierra que nos provea a todos aquí en El Salvador y en el mundo de felicidad, de salud y de paz. Recuerden este mensaje. Cuando enciendas una lámpara, que no sea para esconderla debajo de tu cama, ni cubrirla con un tonel. Haz que ayude a alumbrar a otros.
encuentren ustedes más luz, siguiendo toda la programación de Radio Cadena Cuscatlán, con cobertura total en todo el país y una muy nítida señal. Feliz día para todos ustedes y también para todos nosotros. Será hasta otra vez.